Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Guillermo Villegas Ortega, socio director de la firma Contexto Legal y actual miembro de la Junta Directiva de Grupo Sura, abogado de nuestra facultad, especialista de nuestra facultad, quien hoy nos compartirá su maravillosa historia. Guillermo, qué gusto estar contigo, muy buenos días. Muy buenos días, Alirio, encantado de estar aquí, muchas gracias a la facultad y a ti personalmente por esta invitación. Gracias. Quisiéramos empezar este espacio tan agradable esta mañana, un poco fría, y que nos cuentes qué recuerdas de esas épocas de la universidad. A ti te tocó primero en el centro, luego volviste como especialista, y qué rescatas de todas esas anécdotas y experiencias, además en una época de la vida donde el país estuvo un poquito políticamente convulso, historias de compañeros, profesores que recuerdas, entre Bueno, otros. muy bien, Alirio. Mira, yo soy bolivariano de tiempo completo, yo estudié en la bolivariana desde primero de primaria. Ingresé a la Facultad de Derecho en una época en que exigían exámenes de admisión, pero a los bolivarianos nos daban la posibilidad de entrar sin exámenes. Y curiosamente, no siendo yo el mejor estudiante de bachillerato, fui el primero de la lista para pasar a Derecho porque no era una carrera muy apetecida. Eh, Me correspondió toda la carrera en la sede del centro. Y fue una época muy especial de la facultad porque no éramos tan integrados al resto de los programas académicos de la Bolivariana y de alguna manera todo ese tema de humanidades se vivía en el centro. Entonces era una época bastante particular. Eh, la Bolivariana pues siempre representó para mí mi alma mater. Tuve unos profesores que recuerdo hasta hoy demasiado en sus enseñanzas, en sus ejemplos de vida y realmente fue una época maravillosa. De ahí puedo destacar que mi promoción fue la promoción de oro de la facultad en el año 1986, cuando la facultad cumplió 50 años, y seguimos siendo un grupo de egresados bastante unidos. Hoy, más de 40 años después de conocernos, seguimos teniendo un grupo de compañeros supremamente cercano y creo que llevaremos siempre la impronta de la facultad como algo muy especial en la vida nuestra Sí, y en nuestra formación. de esas anécdotas de pasillo que recuerdes o historias que hoy se te vengan a la mente, porque a ti te tocó el bloque 12, según lo que veo entonces en el colegio, y Exactamente, fuiste a estudiar Derecho a la Facultad del Centro, pero ya en la especialización exactamente. volviste al bloque 12. Así es. Y qué recuerdas de esas anécdotas con compañeros de allá del centro? Bueno, mira, en Eh, ese Hay entonces, egresados de tu generación que nos contaban de los tres hermanos de la cafetería y demás. bueno, la cafetería de la Facultad de Derecho fue toda una historia con Ángel, con Mario, de las cuentas del mesero, de cómo nos tiraban chuzo pues, en las cuentas, pero fue un punto de encuentro supremamente interesante. En el centro tenían su sede también la Facultad de Sociología, la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Filosofía y Letras. Y recuerdo como una anécdota muy particular, estando nosotros en primer año de Derecho, en el año 1982, un conflicto estudiantil que hubo a raíz de una publicación que se hizo en la Facultad de Comunicación Social, que operaba en el centro, en Laureles, perdón, y allí estudiaba Héctor Abad Faciolince y fue expulsado de la Uh Bolivariana -huh, por escribir un artículo muy agresivo contra el Papa, contra una uh -huh. encíclica papal. Y las facultades de Sociología y de Filosofía, en solidaridad con él, hicieron un paro. Y recuerdo mucho que los estudiantes de Derecho pues fuimos totalmente opositores al paro. Eh, Decíamos que había que ser coherente con el hecho de que la universidad era pontificia, además de bolivariana, y que había que ser respetuoso con el sumo pontífice, pues Claro. como principal autoridad. Entonces, ese enfrentamiento entre una tendencia un poco más conservadora de los estudiantes de Derecho y una un poco más liberal de los estudiantes de las otras humanidades. Esa es una anécdota que recuerdo particularmente de esa época. Y particularmente también nuestras limitaciones para hacer deporte, los partidos de fútbol que jugábamos en pasillos de la facultad, ese tipo de anécdotas fueron bastante especiales. ¿Cómo no recordar también las épocas de exámenes semestrales y finales? Claro, ustedes La son por inmensa mayoría de años. nuestros exámenes eran orales. Había que madrugar a inscribirse en una lista
que se pegaba en la puerta del salón donde iba a hacer el examen. Y teníamos en mi salón realmente un reto muy grande porque desde las 5 de la mañana había estudiantes inscribiéndose en las listas. En contraste, muchos otros estudiantes se guardaban para el final, cuando ya hubieran visto todos los temas que se habían preguntado a lo largo del día, y había veces en que los profesores tenían que salir por los pasillos buscando a los alumnos que faltaban, y estos se escondían para tratar de no ser el siguiente en la presentación del examen. Son anécdotas pues, de una época muy particular de la facultad. Ya para cerrar, luego pues llevaste tu carrera por esas áreas del derecho laboral, del derecho corporativo. ¿Hubo algún ascendiente en algún profesor que hiciera que esas fueran las materias que a ti te gustaran para empezar a desempeñarte en ellas profesionalmente o...? Bueno, Alirio, mira, yo recuerdo mucho, había un profesor muy particular en la facultad que era el doctor Ignacio Moreno Peláez, profesor de Civil 1, Personas, que fue un personaje que yo creo que todos los que pasamos por sus clases lo recordaremos. Él tenía una anécdota muy particular, y era que él decía que cuando se encontraba con los egresados de la facultad les preguntaba, ¿estás trabajando o pusiste oficina? Como si fueran dos cosas que se contrapusieran. Entonces, esa búsqueda de empleo, cuando uno está terminando la carrera, resulta pues como el momento más retador. Yo tengo que confesar que yo inicié el área laboral o dedicándome al área laboral por una simple casualidad. Fue el primer empleo que me resultó. Sí, sí. Una egresada también de la Bolivariana que trabajaba en Fenalco me invitó a participar en un proceso de selección en Confenalco, que estaban buscando un jefe de personal. Y yo, sin ninguna experiencia, recién egresado, con 22 años de edad, pues fui invitado a participar en ese proceso y me dejaron trabajando en Confenalco como jefe de personal. Y arranqué una vida en el área laboral. A raíz de eso fue que decidí pues, profundizar un poco más en la especialización. Y mis primeros 3 empleos estuvieron muy referidos a trabajar el tema de relaciones laborales. Ah, qué interesante. Cada vez con una complejidad mayor. Pasé al Banco de Colombia. En el Banco de Colombia, que era en ese entonces pues, la empresa que nacionalizó el Estado después de ser propiedad del Grupo Mikkelsen. Ahí tuve un rol muy importante en temas de derecho colectivo, un sindicato bancario bastante duro y agresivo. Entonces se fue complicando un poco más en la práctica laboral, y de ahí pasé al Grupo Corona, donde el Grupo Corona estaba en todo un proceso de reorganización que llamaban Alborada 2000, y donde buscaban que las relaciones laborales pues se transformaran y fueran el sello distintivo de la cultura del grupo. Y entonces hice parte de un grupo de abogados jóvenes que llegamos a esa generación. Entonces esos 3 primeros empleos fueron supremamente enfocados al tema laboral. Ya posteriormente, cuando me ofrecieron trabajar en la Compañía Nacional de Chocolates, sí. Mi trabajo era un trabajo que combinaba la conducción de las relaciones laborales y la Secretaría General, haciendo la Secretaría de la Junta Directiva. Entonces, se empezó a contaminar mi práctica laboral, por decirlo de alguna manera, de temas corporativos que resultaron también para mí fascinantes. Entonces, ese fue como el inicio de mi carrera. Qué maravilloso. En esa transición que ya nos has venido contando, de ya salir de la universidad y empezar a hacer todos estos trabajos y haber tenido estos profesores valiosos, digamos que luego de estar en estas primeras 3 experiencias en el derecho laboral y que me contaste, ¿tuviste la incidencia de algún mentor o de algún líder que además tú veías como ese, digámoslo así, modelo que te ayudaba a fortalecer ese gusto por el derecho laboral mientras ibas avanzando en esa transición de Nacional de Chocolates, que ya te voy a hacer un par de preguntas ahí interesantes, correcto, porque te tocó una historia de transición interesante? Bueno, yo debo decir que los abogados de mi generación no veíamos el derecho laboral con mucha profundidad en el programa académico. Realmente el programa tenía 3 materias asociadas al derecho laboral, sí, señores, que era pues, el derecho laboral sustantivo propiamente dicho, algo de procedimiento laboral y un tema de seguridad social. Y colectivo. En la parte, yo hice mi tesis de grado sobre derecho colectivo. Era como un recuento de toda la historia de la negociación colectiva en Colombia. El director de mi tesis fue el doctor Julio César Betancourt, fallecido hace muchos años.
Él era el director de Relaciones Laborales de Coltabaco. Entonces, por así decirlo, de algún modo, él fue un mentor en el tema laboral. Posteriormente, dentro de mi trabajo ya en la Nacional de Chocolates, yo tuve una gran influencia también del doctor Héctor Arango Gaviria. Él era el vicepresidente administrativo. Yo en mi rol de secretario reportaba directamente a la presidencia de la compañía, pero el doctor Héctor Arango fue mi mentor. Y ha sido una relación que ha durado en el tiempo, y hoy, más de 30 años, seguimos siendo amigos, y él sigue siendo una persona muy importante pues en mi vida profesional, y a él, por ejemplo, es una persona a quien yo consulto frecuentemente sobre las situaciones complejas que de pronto me ha tocado vivir en mi ejercicio profesional y en mi vida laboral. Para resumir en esa primera parte y ya enfocarnos en las otras dos experiencias pues, que fueron Nacional Chocolates y luego Inversiones Mundial o lo que era pues, el tema de Pintuco, digamos, ese primer camino de experiencia laboral, ahí tú cuál puedes decir que fue el principal reto que enfrentaste como abogado y como profesional, quizás conectando los puntos hacia atrás, y la respuesta pues, que nos fuiste contando fue, un primer reto es el manejo de las personas. Correcto. Porque entonces llegas a manejar personal desde tu conocimiento jurídico, pero en un rol que además de lo jurídico tenía ese otro componente del manejo humano. Correcto. ¿Y qué otros retos pudiste haber? A ver, la negociación sindical para mí siempre fue un reto. Mi personalidad, mi temperamento, tuvo que adaptarse muchas veces a la dificultad de la interlocución con los sindicatos. Eso para mí no fue fácil, nunca fue fácil, porque entre otras cosas yo tenía una convicción absoluta de lo que era el manejo de las relaciones laborales desde la confianza, y muchas veces no encontraba esa interlocución. Y viví una época donde las relaciones laborales, que se llamaban relaciones industriales, fueron migrando hacia el concepto de gestión humana, donde se miraba ya a la persona como integralmente parte de la empresa. Si bien antes se consideraba que a la empresa entraba alguien a trabajar, le decía: usted deja sus problemas en la puerta y aquí viene es a dar su fuerza laboral, pues rápidamente el humanismo integró el concepto de que las personas somos un todo y que hay que abordar lo humano en las organizaciones con ese concepto integral. Entonces, esa transición me tocó, ese cambio de cultura, particularmente lo viví mucho en el Grupo Corona, que hizo esa transición de un mundo laboral conflictivo a un mundo laboral más integrativo, y para mí fue importante en mi formación y en entender eso. Y muchos de esos elementos pues los he incorporado a lo que fue la cultura de contexto legal desde hace 20 años. Claro. Luego estás en Nacional de Chocolates, y ahí empiezas y te toca pues como todo el inicio de lo que es la expansión de la compañía, bajo el liderazgo pues en su momento del doctor Arango y la presidencia, y que empieza todo este proceso de expandirse y de empezar a adquirir otras compañías y empezar a funcionar ya, digamos, de una manera más corporativa, más profesionalizada. Empieza también todo este asunto de participaciones cruzadas para digamos que empezar a atenuar esa tendencia que se dio con el grupo Mikkelsen. Por aquí ya pasó pues un egresado muy querido de la casa que nos contó, él está oyendo Teresa Jairo González, y nos contó también cómo empezó ese comportamiento, pero tú también estuviste ahí en los inicios, que también te tocó. Eso ¿cómo lo viviste y cómo enfrentaste ese reto? Porque, de nuevo, aquí la idea es que vamos conectando y esta conversación, porque luego eso marcó que enfocaras derecho laboral y continuaras al mundo corporativo y de las funciones y adquisiciones. Muy bien. Fue una época muy interesante porque, siendo yo muy joven, yo no tenía ni 30 años cuando tuve la oportunidad de ser el secretario de la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Chocolates. Una época en que era una junta directiva en todo el esplendor de lo que se llamó el Sindicato Antioqueño y después Grupo Empresarial Antioqueño. El presidente de esa junta era el doctor Nicanor Restrepo, y ahí estaban el doctor Carlos Enrique Piedrahíta Arocha, que fue posteriormente presidente del Grupo Nutresa, el doctor Darío Moon era presidente de Coltabaco, don Jaime Palacio, que era el gerente de Microplas, un empresario pues muy distinguido, y en general era una junta directiva pues muy emblemática de lo que fue el sindicato antioqueño.
En efecto, me tocó participar en algunos procesos de adquisiciones de la compañía. Y sí era una época donde realmente el compromiso de estas empresas que formaron el grupo empresarial era un compromiso más de integración con la sociedad en la que trabajaban. Eran compañías que más que la productividad del capital también buscaban el desarrollo de las comunidades donde operaban. Entonces fue un proceso bastante interesante, una formación muy integral en lo que era el empresarismo puro antioqueño, eh, con unos valores muy acentrados en el respeto a las instituciones, a la ley, a las personas. Entonces, realmente es algo que lo forma uno y creo que construye un carácter. Para nadie es un secreto, con todas las transformaciones que ha tenido este grupo, permanece en la gente el concepto de que en estas empresas se formaron las mejores personas, los mejores ejecutivos y una cultura empresarial bastante importante. Qué interesante. Entonces ahí tu rol era como abogado secretario de la junta directiva para verificar el cumplimiento de los requisitos, código de Exactamente. comercio y demás, y Y ley era el 2. gerente de relaciones Y ahí industriales. combinabas, entonces ya Sí, sí, empezabas a combinar esa, correcto. sí, porque cuando hablaba pues con las personas que nos apoyaron para preparar esta entrevista, nos decían, es que Guillermo tiene una combinación que lo hace como una especie Mm, de outlier, porque combina muy bien la parte laboral y el conocimiento de las relaciones laborales y el conocimiento de ese, digamos, de esas motivaciones humanas ujú, con las decisiones de carácter corporativo, con lo que tiene que ver con la estructuración de un contrato, correcto. la negociación que ha estado muy presente en tu vida y eso te ha dado como un perfil muy interesante y atractivo. Entonces, esa era la pregunta, que quizás eso fue lo que te ayudó a construir, lo que luego empezaste a hacer las bases que te llevaste para Inversiones Mundial. Entonces, Correcto. sales ahí de Nacional de Chocolates y vas a Inversiones Mundial. Y ahí, ¿qué te encuentras? Bueno, Era una yo, empresa familiar, la otra era una ujú, empresa más de capitales, digámoslo así, porque correcto. habían sido esas primeras compañías que habían decidido salir a bolsa y listar para capitalizarse, pues, pero entonces pasas a una compañía ya más familiar y con una Correcto. predominancia, pues, de una familia muy importante y cómo es el cambio y cómo Ok, vivís ahí los retos ya cuando pasas de una a otra. muy bien. Muy rápidamente. Mi primer empleo en el grupo Inversiones Mundial fue en Andercol, Ok. que es la compañía química, pues, por excelencia. Yo empecé ahí en una combinación de un trabajo que era también laboral, mucho del manejo sindical, de un sindicato complejo, que era la Unión Sindical Obrera, el mismo de Ecopetrol, que tenía un capítulo en Antioquia y Andercol era la base más importante de ese sindicato, pero también en ese momento mi tarea era ayudar, apoyar mucho la parte corporativa, los negocios, los contratos de la compañía. Uno de esos contratos me llevó a relacionarme más directamente con las personas de la holding, que era Inversiones Mundial, y a los 6 o 7 meses de estar trabajando en Undercall, me propusieron pasar a la vicepresidencia jurídica Uh -huh. de Inversiones Mundial, donde me encontré con eso, una empresa de familia, pero era un conglomerado empresarial pues en expansión muy importante, habían hecho inversiones muy grandes en Venezuela, empezamos un tren de adquisiciones en Ecuador, en Centroamérica, y ese proceso realmente me desarrolló muchísimo más esa vena corporativa y cogí gran experiencia en la práctica de fusiones y adquisiciones. Ahí tengo que ser justo, mi gran mentor en eso fue el doctor José Eugenio Muñoz, él era el presidente del grupo, creyó en mí sin mayores argumentos, me dio la oportunidad de participar en negocios muy importantes para el grupo, ser el secretario de la junta directiva de nuevo, era una junta directiva integrada por miembros externos como principales y con miembros internos de la familia. Era una junta muy destacada de grandes empresarios, ahí estaba el doctor Robles de Fabricato, el doctor Gonzalo Restrepo del Éxito, el doctor Gilberto Restrepo de Peldar, pues empresarios de Claro, muchos claro. quilates, de los que aprendí también muchísimo. Y en el grupo yo estuve 6 años y medio y casi 7, y durante el tiempo que yo estuve ahí, yo empecé a sentir que siendo el abogado corporativo, lo que hacían mis asesores en las firmas de abogados me gustaba mucho. Claro. Sentía que la acción estaba al otro lado del escritorio. Ahí yo me relacionaba con firmas de abogados en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, y empecé a sentir
que la acción estaba del lado Claro. del escritorio. Yo era el Claro. cliente de esas firmas de abogados de alguna manera, y a uno lo atienden muy bien, pero realmente la acción estaba al otro lado. Entonces yo empecé a gestar como esa inquietud vocacional de que probablemente ya era el momento de abandonar la vida corporativa. Eran casi Sí. 18 años de ejercicio al interior de las compañías y de pensar en tener algo propio. Esa era la pregunta que seguía, que era como la línea en la que hemos venido conversando y conectando pues tus experiencias, y es, entonces ahí empiezas, y aparte pues todas estas transformaciones, adquisiciones involucraban un gran componente técnico que para nosotros localmente no habíamos desarrollado, y que si pues vamos como a la parte también de teoría y demás, pues todo el mundo cuando hablamos de fusiones y adquisiciones se empezó a gestar principalmente en Estados Unidos, y pues está toda la historia de las adquisiciones en Estados Unidos y todas las diferentes olas que tuvo el negocio, siendo una de las más representativas esa ola de los 80s, 90s, en la que estuvo todo el tema del caso Nabisco, y empezaron a figurar todos estos personajes como Joe Flum y demás en el mundo de las fusiones. Tú ahí tuviste ese conocimiento, y claro, tú dijiste, bueno, las firmas, pero ¿cuándo te das tu cuenta verdaderamente? Y que eso conecta con lo que vamos a empezar ya a hablar de contexto legal y hoy 20 años de historia de una maravillosa práctica que han construido acá de la mano de tus socios también, que tú dijiste, hombre, en Medellín no hay una verdadera firma de abogados así full service, y ¿qué fue lo que te hizo a ti como ese eureka moment, pues como el momento eureka o el clic de decir, a ver, yo puedo ser el primero, pues si nadie lo ha hecho no importa, vamos, yo quiero ser el primero? Bueno, ahí hay una parte pues de mi vida personal. Mi esposa estaba haciendo un MBA en la Universidad de los Andes. Y una de las materias que ella estaba viendo se llamaba empresarismo. Y me compartía como mucho de los papers que se leía, de las cosas, y ella era la que me decía, yo te veo a ti como una persona emprendedora, como una persona capaz de emprender. Yo empecé de pronto también con la reflexión, creo que tienes ese dato muy claro, de decir, Medellín no tiene una firma de práctica general en sí misma, tiene extraordinarios abogados individuales en distintas áreas, pero una firma de práctica general no la veíamos en ese momento. Y esa iniciativa combinaba los consejos de mi señora, pues me indicaron una vez el camino, y en una comida con ella y con unos amigos del grupo mundial, tomé la decisión de que iba a dar ese paso. Ese fue para mí un año importante de vida, porque había cumplido 40 años, estaba como en ese punto de la vida donde uno dice, ¿qué más puedo hacer? Y tomé la decisión y anuncié mi retiro del grupo. Sin embargo, me tomé mucho tiempo para poderlo ejecutar. 8 meses pasaron entre el momento en que presenté mi renuncia y el momento en que pude empezar con texto legal. Y curiosamente, el nombre de la firma era el nombre de una materia que mi esposa veía en los Andes. Qué bien. El profesor de esa cátedra, que normalmente el MBA no es para abogados, el MBA es una maestría en administración. Así es. Para gente que viene de muchas otras cosas. Entonces la materia legal que les dan se llamaba contexto legal, y el profesor era Alejandro Linares, que era socio de Gómez Pinzón en ese momento, hoy ex magistrado de la Corte Constitucional, y la materia se llamaba contexto legal. Y de ahí tomamos el nombre. Y bueno, arrancó. Que también fue un personaje muy activo en el mundo del M&A en Colombia, y tiene pues sus textos y en arbitraje de inversiones. Cuando decidiste fundar Contexto Legal, y ahora hablamos pues de quiénes estuvieron en el proyecto, pero yo quiero volverme un poquito, ¿quiénes eran tus referentes? Porque en ese momento lo sabemos, en Medellín no existía, en Colombia, quizás en Bogotá, muy pocas. Pero en el mundo sí. Entonces no sé si tú tuviste contacto con alguna firma que tuviste, me gustaría esta, no sé, acabamos de hablar de Joe Flum, pues ellos son famosos, Skadden Arps, Migran Flum, pues en Nueva York, y en la práctica tan importante que aún hoy tienen, y otras pues en Inglaterra. Para ti, ¿cuáles fueron esos ascendientes, digámoslo así, que tú decías, me gusta el modelo de esta y me meto a investigar? Y ojo,
que también para nuestros egresados hoy jóvenes, sobre todo los mayores lo sabrán, que en ese entonces no era como hoy, que te metes, haces 2 clics y encuentras toda la información, sino que me Sí, imagino que te correcto. tocaba llamar, pedir revistas, mandar el volantico por correo y que llegara Mm, la revista con la respuesta. Ya hablamos aquí con Carlos Raúl Yepes, que pasó pues sí, en su momento por el programa y nos decía que pues, es que hoy la transición de lo analógico a lo digital ha significado un cambio muy grande correcto. y que a veces muchas personas lo dan por sentado y más con la inteligencia artificial que ya hablaremos pues un poco más al final Muy bien. de esta Mira, entrevista. ¿Cuáles fueron esos ascendientes sí, que tú digas, eran las firmas con las que me tocaba interactuar, bien sea o como asesores nuestros o como sí contrapartes, señor, contrapartes de negocios, sí, de contraparte, transacciones. sí señor. Entonces, en ese momento, Brigario Rutia fue un modelo muy interesante. Ahí trabajaba yo mucho con Carlos Umaña en ese momento. En ese momento trabajaba con ellos la Paca Zuleta, con ella tuve alguna transacción y yo admiraba mucho como parte de esa dinámica. Lo que era en ese momento PPU, que era Prieto Carrizosa, antes de ser parte de Uría y de ser lo que soy PPU, ahí tuve unas transacciones con ellos también como contrapartes y me parecía interesante esa firma. Con Gómez Pinzón, que me pareció una firma muy joven, en ese momento estaban todos esos que estaban en la práctica y con los que me relacionaba era la gente de mi generación, Paula Samper, en ese momento Danilo Romero, eh, Ignacio, perdón, Mauricio Piñeros, en fin. Uh -huh. Entonces era como esas firmas a nivel local. A nivel internacional, nosotros tenemos una firma en Nueva York que era Cleary Gottlieb, Sí. y con ellos hicimos varias transacciones también para el grupo Orbis. En esa época lo que se empezó a utilizar mucho aquí en este mercado era que las fusiones y las adquisiciones se hicieran bajo ley de Nueva York. Siempre, Entonces, generalmente. pues necesariamente cuando había una transacción internacional teníamos que tener el apoyo de ellos y trabajamos mucho con Cleary Gottlieb, entonces yo conocí pues mucho de su dinámica, me parecía interesante y ya digamos a nivel más regional en Ecuador trabajábamos con el Estudio Romero, con Corral y Rosales, Uh -huh. que son pues firmas muy tradicionales de la práctica. Esos eran como mis referentes. Pero lo que realmente me hizo clic fue una vez cuando Carlos Umaña me recomendó ir a la primera conferencia del International Bar Uh Association. -huh. La IBA, sí. Y en el año 2003 fui a esa conferencia, se hizo en la ciudad de San Francisco, y para mí eso fue lo que me abrió el mundo. Yo me di cuenta de lo importantes que eran los abogados, las firmas de abogados en el mundo de los negocios, y creo que desde que visité esa conferencia, eso fue un año antes de tomar la decisión de renunciar, creo que ya fue un viaje sin regreso. Ya nunca más quise volver a estar al otro lado y yo dije, esto tiene que ser por el lado de las firmas. Qué nota. Nace Contexto Legal hace 20 Uh-huh. años y la otra pregunta obligada, pues para seguir hablando de la historia, del origen Uh-huh. de Contexto y que nos compartas más. Invitas a un equipo Sí. de socios, ¿por qué no querer poner los apellidos en el nombre como era la costumbre del resto de las firmas, tanto Sí, bogotanas como internacionales que nos acabaste de conversar? Y esa era una sí. pregunta que siempre había la curiosidad por... Primero porque yo sentía que no había tiempo ya de construir una marca en torno al apellido. Ok. Decía, pues seríamos entonces en ese momento Villegas, Arango, Uribe, que éramos los tres socios Sí, iniciales, señor. pero Escobar. decíamos, ya después llegaron los Escobar y González, pero decíamos, no tenemos tiempo de eso. Y lo otro es que yo atendí dentro de la IVA una vez una conferencia sobre branding y había una tendencia marcadísima. ¿Por qué? Porque la acumulación de apellidos estaba siendo insostenible el nombre, el manejo pues, de un... Entonces se decía que había name partners, que eran los que aparecían en el letrero y los que no. Y realmente la firma empezaron a cortar. Y la práctica incluso empezó a cortar. La gente no hablaba de Skaden, Arpels, no sé qué, ni hablaba de todos los apellidos que había, sino que empezaron a cortar. Y las firmas, por facilidad, empezaron a hacer un ejercicio de branding. Fue controversial ponerle a una firma contexto legal. Algunos colegas de Bogotá me dijeron que eso era muy, voy a utilizar la expresión de ellos, muy guiso. Sí. Que eso decía, como mañé, como diríamos aquí. Sí. Y fue audaz, pero eso empezó a dar mucha recordación. Y particularmente yo empecé a notar que detrás del nombre de contexto legal empezaron a haber marcas de abogados y uno encuentra en la ciudad cantidades de firmas Sí, sí. que siguen como ese mismo parámetro. Si fue algo disruptivo, pero creo que fue interesante a nivel de recordación, porque el día que yo no esté aquí probablemente no hay otro Villegas.
Entonces, pues, Sí, creo que señor. es más importante la institucionalización de un nombre. Sí, sí, eso pues en la preparación de esta entrevista también quizás lo pensé y la pregunta, mira qué interesante porque cuando la estaba preparando y cuando hacíamos la investigación era, la pregunta quizás era porque quizás el nombre así te desmarcaba un poco de ese firma más Ujú, tradicional, apegada al nombre y te daba más un enfoque de cercanía al usuario, de cercanía al correcto, cliente, de cercanía al cliente final, que es, el protagonismo está es en el cliente, no en el correcto. abogado y por ende, sí, el abogado puede tener el apellido que quiera, pero pues acá ponemos un apellido general que nos abarque a todos y con el enfoque en eso, el contexto legal para el servicio del cliente. Entonces, no sé si ahí tuvo también el ascendiente que ver Paula y la preparación del MBA Pues, y esas lecciones de mercadeo que, digamos, no, indirectamente uno va aprendiendo, porque a mí me pasa, mi esposa es publicista de Bolivariana y es especialista hoy en día en marketing digital y ujú, entonces es inevitable que las conversaciones con la pareja y antes de acabar el ujú, día en la cama giren en torno a temas muy bacanos que para uno son interesantes de sí. ese mundo de ellos y para ellos son interesantes del mundo de uno legal. O sea, yo pensaba en eso, pues si fuéramos, Pues sí, como te conté, el nombre lo tomamos de la cátedra que ella veía en la sí, Universidad de sí, los sí. Andes en temas legales. Eh, y la construcción de esa marca se dio en decir, ¿qué es el contexto? O sea, realmente los abogados nunca somos el centro de una transacción. Un Uh -huh. empresario no quiere tener un abogado. Un empresario quiere tener una nueva compañía y comprarla y desarrollarla para su estrategia empresarial, pero necesariamente está inserto en un mundo donde la variable legal incide, entonces nosotros somos el contexto legal de las transacciones de negocios. Interesante. Nosotros no somos el protagonista, somos el contexto. Y creo que eso empezó a hacer pues como mucho sentido y hemos tratado de darle mucha coherencia a la construcción de esa marca. Y yo sí he observado que en muchos países, especialmente en Latinoamérica, se empieza a utilizar mucho el nombre de una marca y construir una marca en torno al tema legal. Entonces tú vas a Centroamérica y encuentras consorcium, Uh ¿cierto? El -huh. consorcium es firmas de todos los países que antes eran firmas de apellidos y ya hoy en día se engloban en una marca sombrilla. Alta, por Uh ejemplo, -huh. son también firmas de Centroamérica y otras que independientemente de que hayan nacido como un nombre de firma, empiezan a utilizar su marca como tal, Sí. Brigar. O sea, O la sigla recortan los apellidos en las iniciales exacto, y ya se vuelven es, como correcto, dice, PPU, así. Qué exactamente. interesante. Bueno, cuéntanos el origen. Entonces ya, Sí, ya hablamos del inicio, del contexto de la marca, de dónde uh-huh, viene ese sueño y de ser el correcto. pionero, Uh-huh. que te reconocemos por eso y es bastante pues, orgulloso para nosotros pues, que haya salido nuestra facultad aquí. Eh, ¿Cómo fue la negociación para invitar a los socios? Ahora pues estábamos haciendo un comentario Sí, sí. chistoso de la iluminación, pero ¿cómo fue esa conversación Bueno, mira, y decir, perdón, pues yo pongo ahí el ejemplo, de decir, quiénes son los que yo escojo para mi equipo, como cuando uno escogía que iba a jugar el partido de fútbol, yo quiero este para mi equipo, porque este es buen defensa, uh-huh, este es buen delantero, aquí hay un buen portero y me imagino que todos los equipos y especialmente una firma también tenían que tener esos roles, no todos pueden correcto. ser gerentes. Sí, a ver, esto empieza siempre como una conversación de amigos. Coincidíamos en unas reuniones sociales, Clara Uribe, Mauricio Arango y yo, con nuestras parejas, y ahí empezamos pues a gestar el primer contexto legal. Clara era una persona que estaba más orientada al tema de litigio inmobiliario, Mauricio solo laboral Solo y laboral, sí seguridad señor. social, Profesor y también me dio a mi profesor, clase. exactamente. Y yo pues traía como esta experiencia corporativa de M&A, pero rápidamente nos dimos cuenta de que esas prácticas estaban muy cojas si queríamos ofrecer un full service y empezamos a pensar en el tema tributario. De la mano de esa necesidad llegaron Federico, Carlos Andrés y Juan Luis, que estaban integrados en una oficina, ellos estaban empezando a compartir una oficina y los invitamos a ser parte de esto. Realmente el criterio es tengamos prácticas complementarias. Ellos hacían también temas corporativos, pero estaban especialmente orientados a los temas de impuestos y planeación patrimonial, Juan Luis a los temas de insolvencia, entonces, y derecho concursal, entonces realmente fuimos como integrándonos en torno a eso, después surgió la práctica de propiedad intelectual, Uh -huh. Con con Andrés. Andrés Márquez, también egresado Uh bolivariano, -huh. y así fuimos viendo qué era lo que nuestra oferta de servicios tenía que empaquetar para que fuera realmente una oferta integral.
Aún hoy en día nosotros seguimos incorporando nuevas prácticas en temas que complementan la oferta. Así hemos desarrollado la práctica penal, de derecho penal y sancionatorio, en la práctica de derecho ambiental, la parte de derecho inmobiliario y urbanístico. En fin, vamos modelando mucho la oferta en función de que esta sigue siendo una firma de práctica general o full service. Y escuchando al mercado, claro, Correcto. también Así siempre es. muy, muy Así es. de la mano con el cliente. Ahí hay dos preguntas interesantes que necesariamente, y esto empieza a conectarnos con este tercer bloque de la entrevista, y es, ¿cómo fue para ti esa transición de pasar de ser el abogado a pasar de ser el empresario? Porque es una Sí. función muy diferente. Cuando tú eres el abogado y el responsable de la empresa es un presidente, un gerente general, a cuando yo ya soy, además del abogado, ya estoy en la posición de soy abogado y soy gerente y ya soy yo el que también tengo que sacar adelante esta empresa con los diferentes componentes que la empresa tiene. Muy bien, pues yo ¿Cómo fue esa sí, diferencia? Y ya empezamos a hablar un poquito de esos retos, que nos cuentes, que hacia donde quiero llegar es que nos cuentes esos retos, tanto administrativos o digamos gerenciales, que la gente a veces olvida, que cree que es montar una oficina y ya y esperar que suene el teléfono y uno lo llamen, versus también los retos que has vivido de los casos emblemáticos que nos gustaría que nos contaras. Bueno, lo importante aquí es primero entender que cuando uno emprende esta aventura empresarial, tiene que ser más empresario que abogado. Entonces yo aquí nunca me he diferenciado o me he distinguido por ser el mejor abogado y el que más estudia y el que más tesis jurídicas analiza. No, yo realmente creo que mi labor ha sido más conducir el proyecto empresarial de contexto legal, aunque desde luego pues tengo que saber de derecho, me tengo que involucrar en el tema, pero me he tratado de rodear siempre de abogados que son mejores que yo en ese tema. Cuando uno ha sido abogado corporativo, a uno le ha tocado trabajar entendiendo en una empresa lo que es la estrategia, los procesos, la cultura, ¿cierto? Los indicadores. Entonces, esa experiencia es muy importante traerla a una firma para que la firma de abogados se parezca mucho a las empresas que vamos a asesorar. Que aquí los clientes también vean que aquí también tenemos políticas, que también tenemos procesos, que también tenemos estrategia, que también tenemos indicadores de gestión. Entonces, creo que la madurez de la firma siempre estuvo ligada a que yo actuara más como empresario que como abogado y a formar a la gente en ese criterio. Tener un plan de carrera, que la gente aquí entienda, por ejemplo, que un practicante puede llegar aquí y puede llegar a ser socio. Y hemos tenido pues abogados que han llegado como junior cero y hoy en día son socios de la firma carrera, sí, y han hecho una carrera pues exitosa, siempre bajo la conducción de unas políticas, de ponernos de acuerdo en unos procedimientos, en unos criterios, en unos valores que como empresa tenemos que practicar, y yo creo que esa ha sido la historia de la firma. En eso siempre también está la pregunta cuando hay una firma multiárea con diferentes socios y era cómo solucionaron ustedes el reto de que hay pues diferentes especialidades y que hay diferentes participaciones pues tanto en la sociedad a nivel de socios como en la especialidad, y que a veces hay unas especialidades que son un poco más exitosas en ciertos periodos que otras. ¿Cómo lograron ir, digamos que puliendo a veces las mismas asimetrías que presentaba el mercado? Yo creo que practicando lo que en una compañía que tiene distintas unidades de negocio se hace. O sea, entendiendo, hay unas áreas de práctica en las que uno está sembrando para el futuro, entonces hay que darles periodos de espera que tengan su productividad, evaluar cuándo entrar, cuándo salir en un negocio es muy importante, pero sobre todo yo creo que practicando algo de solidaridad entre los socios. Okay. Los socios somos unidades de negocio cada uno, somos socios de lo mismo, aquí no es una oficina de gastos, es una oficina que comparte una actividad empresarial que es para todos. Entonces esa solidaridad entre las áreas de práctica, saber que hay unas que son más estacionales, que hay otras que tienen ingresos recurrentes, permanentes, como son las asesorías permanentes de clientes, pero que sobre todo pues existe claridad en que somos una sola empresa. Qué interesante. Continuando pues con esas preguntas y de la historia de contexto legal, pues siempre está el capítulo de crecer y de querer tratar de abarcar otros mercados y de buscar, digamos, que socios o asociarse. Entonces, esto era un periodo en el que pues, hubo una marca compartida. Correcto. Simplemente lo que quisiéramos es que después, después se deshizo pues, el acuerdo de cooperación.
lo que quisiera que nos comentaras es de eso, qué lección para pues, nosotros, el mundo de los abogados y egresados que hoy estamos emprendiendo y que a veces creemos que de manera muy fácil es simplemente decirle al otro, venga, asociémonos y ya. Y, Ya, ¿qué crees que fue una lección aprendida de ese total. capítulo de contexto legal como firma en sus 20 años? Mira, yo pienso que uno tiene que volver siempre a lo fundamental, a los principios básicos en Sí, los que uno señor. se creó. Esa experiencia que tuvimos de una fusión transitoria con esta firma de Bogotá y el ingreso a una red internacional, eso aparentemente es una tesis muy seductora, muy atractiva de crecimiento, de expansión, de internacionalización o de diversificación, cualquiera sea el tema. Pero si eso no consulta los fundamentales del negocio sobre los que uno fundó la firma, eso no va a funcionar. Ok, Entonces, lo que sí, nosotros señor. hicimos después de 2 años de intentar tener ese esquema fue entender que eso no interpretaba los principios sobre los que fundamos la firma, que esta es una firma hecha en Medellín, desarrollada en Medellín, con una práctica que desde Medellín puede atender cualquier empresa del mundo, como lo hemos venido haciendo, pero que por sobre todo tenemos que conservar esos valores, esa sobriedad, esa austeridad propia de los países, esa es la personalidad nuestra, Claro. y crecer con la economía de esta ciudad. Entonces dijimos, en Medellín hay demasiado que hacer para pensar en diversificar geografías y no sé qué, sigamos en eso, back to basics, como dicen los Sí, gringos, señor. y volvamos a lo fundamental, somos una firma de práctica general en Medellín, preparados para atender clientes de cualquier parte, pero nuestro mercado son las empresas de aquí, y pienso que ahí nos hemos sentido muy cómodos y seguimos, recuperamos un ritmo de crecimiento estable, no son los crecimientos pues tan sobresaltados ni extraordinarios, pero son crecimientos sanos que nos mantienen dentro de una senda Qué bonito. lógica. Ya para pasar como a este otro bloque y quisiera resaltar algo más de esta experiencia de contexto legal que no hayamos hablado para Uh -huh. pasar ya al tercer bloque de recomendaciones de carrera para quienes nos ven Sí, correcto. o algo más de la historia de contexto legal de estos 20 años que te gustara resaltar Bueno, y que yo quizás no lo pienso que esta hayas. etapa en la que estamos es una etapa muy interesante de transición, pues de los socios fundadores iniciales, pues lamentablemente Mauricio pues no está, Clara se retiró jubilada hace 4 años, yo estoy en un proceso de transición y de los fundadores ya no quedan sino Federico y Andrés, de los de esa vieja guardia. Sin embargo, estamos en un momento interesante porque estamos desarrollando esa nueva generación que viene y hoy en día ya tenemos 4 socios que son personas que se han formado con nosotros dentro de un plan de carrera consistente y eso es muy interesante. Para mí es muy satisfactorio cumplir este aniversario 20 sabiendo que la firma está sembrando semillas de futuro para permanecer muchos años más sin depender de quienes estamos ahí. Hoy en día yo tengo como muy claro que el contexto legal ya no depende de los que la fundamos y creo que eso es lo más satisfactorio que uno puede sentir cuando tiene un proyecto de esta envergadura. Claro, claro, es que es Uh súper -huh. bonito y ahí es donde, pues volviendo a lo que decíamos, rescatas que igual mira que el origen fue ese y no depender de los Correcto. apellidos de los socios. Bueno, eh, pasando ya a la construcción de Guillermo como carrera Uh -huh. profesional personal, pues hay varias preguntas que salen y pues la primera es la de la gente piensa que hacer una firma implica sacrificar mucho de su vida personal Uh -huh. pues lo que les muestran las series de televisión es que siempre son abogados de noche trabajando en la corner office, ¿cierto? Y quizás son esos mitos Uh -huh. que nos gustaría que nos cuentes y desmitifiques desde lo que para Guillermo ha representado crear la firma con este liderazgo comercial, pero también el conocimiento jurídico base para sacar adelante los temas. Mira, yo pienso primero que uno deliberadamente puede construir la cultura de la firma. Sí, señor. Y esta firma no se construyó sobre la cultura donde la productividad se sobrepusiera a la calidad de vida de la gente y a hacerlo compatible vida personal-trabajo. Y afortunadamente fue así porque los tiempos que corren pues nos muestran que después de la pandemia la gente ha ganado un concepto pues muy grande de lo que es el balance de vida entre lo personal y lo profesional. Entonces
Aquí nunca se trabajó de noche. No quiere decir que si mañana Claro, tenemos hay un cierre, operaciones pues que sí implican exactamente, aquí sí ha momentos habido de... días en que hemos amanecido trabajando para un cierre que tenemos, pero no es lo cotidiano. Aquí la gente no trabaja de noche, la gente no trabaja en horarios extremos, no trabaja los fines de semana, porque podemos diseñar esa cultura deliberadamente. Eso a veces puede ser que uno crezca menos rápido, gane menos plata, seguramente, pero lo importante es privilegiar esos valores en los que uno cree y en la firma. Yo creo que eso ha sido muy destacado y pienso que todos nuestros egresados, por aquí ha pasado un universo muy grande de gente que ha ido a otras firmas o se ha ido al sector privado o ha abandonado el derecho. O han montado firmas también. He Pero conocido creo, personas que sí, estuvieron aquí que exacto, salieron a montar su clarísimo, y práctica. firmas muy buenas que vienen haciendo un trabajo muy interesante, pero yo creo que el común denominador de todos es sentir que cuando pasaron por acá, la firma les respetó mucho un balance de calidad de vida y trabajo. Entonces yo creo que eso se puede hacer, se puede lograr. Ese paradigma de televisión, pues de Suits, de Sí, las sí, firmas, sí. eso es más una pose. Claro, Y quizá claro. detrás de las firmas que tienen cargas de trabajo extremas, hay mucha rotación, hay mucha infelicidad, hay mucha denuncia Ujú. de ambientes laborales malsanos. Entonces yo prefiero seguir constante en esa propuesta de valor para nuestros Claro. empleados. Que quizás eso, pues, de nuevo, haciéndose sí, esa conexión, mira que la firma Ujú. surge y tú lo dices, surge como porque yo venía con mi interés por lo humano y Ay, con el reconocimiento de lo humano y además, pues tú que eres, ujú. además de abogado, papá, pues, tus hijos y con tu Sí, esposa y que nos contaban que eso es muy bonito en ti, que no, pues que sí eres muy consistente con el trabajo, pero también privilegias los espacios de claro. vida personal porque pues ahí es donde se alimenta uno para ciertos momentos difíciles. Hay otra pregunta y es de esta construcción de carrera, Guillermo hoy, ¿cuál sería como esa verdad incómoda que le diría por allá al abogado recién egresado de los 80s y de esos temas que fuiste aprendiendo que quizás hoy dirías, Ujú. no, pues Sí, eso es una verdad que no, yo no había visto en mi momento, pero hoy qué bueno que a partir de tu experiencia nos la cuentes para eso. que muchos que se inspiran con esa carrera brillante que hoy has tenido. No, la enmarco dentro de lo que ha sido mi experiencia, Lirio. Yo te diría que hay gente que construye su carrera y su plan de vida sobre caminos muy distintos. Para mí, esa sí es una verdad incómoda, es decir, lo que aprendiste en la universidad te va a servir muy poco en la vida. Mm, Es decir, el conocimiento jurídico te da una forma de pensar, o la formación del abogado te da una forma de pensar, pero es tan cambiante el entorno que lo que aprendiste en la universidad es solo una forma de pensar. claro. Los conocimientos realmente no son los que vas a necesitar y vas a necesitar sobre todo una gran conexión con el entorno de tus clientes, de tus empleados, de los proveedores, de la gente que participa en las mismas cadenas pues, de valor de tu actividad. Realmente la profesión, la formación de la universidad es un principio, Claro. pero vas a necesitar muchas otras cosas. Eh, pero también tengo que decir, el derecho es una excelente disciplina, te brinda una cultura general amplia, te brinda una estructura de pensamiento lógico que le ayuda a uno a entender muchas más cosas del mundo empresarial, del mundo de los negocios. Entonces, pues yo diría que a los estudiantes que no crean que obtener un título es una meta muy volante y que les va a tocar muchas otras cosas, aprender muchas cosas. No quedarnos con el conocimiento jurídico como el conocimiento más importante. Yo creo que los abogados tenemos que incorporar otras disciplinas. Hoy en día, afortunadamente, incluso los programas académicos tienen doble formación, doble titulación, y eso es muy importante, porque yo creo que yo lo que he podido lograr y que me llena de satisfacción es más lo que sé por fuera del derecho que lo que aprendí en el derecho. Claro, Y no me he puesto nunca como meta ser el mejor abogado. claro. Qué interesante eso. Desde la otra mirada, y es también en este avance, digamos, de esos consejos de construcción de carrera y todo eso que has tenido, de casos Uh -huh. difíciles, pues recientemente te toca todo el tema de los cambios de participación accionaria, trabajar con presidentes de compañía que son abogados también, como Correcto. para que la gente entienda que un abogado no solo es una Uh firma, -huh. también es presidente de compañía, pero digamos que, ¿qué otras herramientas puntuales que tú digas
aparte del inglés, ya nos contaste pues, que también el inglés fue importante en tu vida, hay que fortalecer y conocer para hacer una buena práctica, para redondear una mejor práctica y que eso tú digamos, se lo irradias al equipo para que Contexto tenga eso como core value, pues como valor de... Bueno, mira, yo pienso que la coherencia en todo lo que uno hace, es decir, tiene que ser consistente. Uno no puede cambiar de un momento a otro su vida por todo. Cuando me hace referencia pues a esa experiencia que felizmente he tenido en los últimos años de acompañar desde esta junta directiva al Grupo Sura en todo este proceso de transformación, yo siento que los elementos que le aportan a uno basan de la consistencia y la coherencia de vida que uno ha tenido. Yo tuve esta experiencia felizmente de haber pasado por la Nacional de Chocolates y después de muchos años regresar a lo que fue el grupo empresarial antioqueño a cumplir una tarea que ha sido importante, pero yo creo que lo más, el factor más crítico de éxito en un encargo de esos es mantenerse coherente con los principios de vida, con la misma disciplina que he tenido, con el mismo manejo de las relaciones interpersonales. Yo creo que eso es fundamental. Ya para ir terminando, y gracias por tu tiempo y este espacio tan valioso, y esta pregunta pues no la habíamos socializado, preparado, pero se me ocurrió. Si esta fuera tu última entrevista en tu rol hoy de socio director de Contexto Legal y de lo que has construido, digamos que en este plan como abogado, y que quisieras contar que hoy no hubiéramos sabido y que cerráramos pues con un consejo para todas aquellas personas que están construyendo hoy la profesión y que te vemos pues como brillar. No, muchas gracias, Alirio. Pues ha sido muy elogioso tus manifestaciones hacia mi carrera y yo pues aprecio mucho que me quieras tener como referente a algo. Yo lo único que digo es, en la vida hay dos cosas con las que uno se enfrenta, el éxito y la felicidad. Si uno puede hacer que esas dos cosas sean compatibles en el mismo tiempo y lugar, excelente. Pero si uno empieza a tener dificultades o dicotomías entre eso, privilegiar la felicidad por encima del éxito. El éxito siempre será muy efímero y cuando no está en línea con la felicidad personal, ese éxito no es realmente significativo. Entonces, todos hemos tenido reveses en la vida laboral, todos hemos tenido preocupación en la vida laboral, pero yo creo que en mi caso particular, el privilegiar la felicidad por encima del éxito siempre ha sido clave para mantenerme, digamos, coherente y consistente, como te digo, con mis principios de vida. Se me iba a pasar una última pregunta, prometo que cerramos. ¿Qué herramientas hoy, digamos que para Guillermo, y puntuales, son las que le ayudan a construir su buen criterio? ¿Qué lees? ¿Qué podcast recomiendas? Ya para herramientas puntuales, ya con eso cerramos. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en mi vida hay dos actividades extralaborales que trato de mantener muy activas. El deporte, sí, señor. ¿Cierto? Para mí toda la vida el reto del deporte, yo soy corredor, he corrido maratones y me he propuesto, y la preparación, por ejemplo, para una maratón es un ejercicio muy deliberado de disciplina y de constancia. Entonces yo creo que la disciplina y la constancia que uno forma a través de un deporte ayudan muchísimo. Y la lectura muy variada. Okay. Yo soy muy amigo de la lectura, no oigo tanto podcast, aunque sí, recientemente he estado muy encarretado con uno que particularmente me gusta mucho, que se llama Memorias de Pez, que es de un par de españoles que hablan sobre geopolítica y lo que está pasando, y es muy interesante, pero yo sobre todo literatura. Hace más de 10 años asisto al Festival de Literatura del Hey Festival y ahí defino más o menos mi agenda de lectura del año, conozco los autores, trato de participar con ese tipo de cosas, y tú te das cuenta que la literatura finalmente refleja las cosas que pasan en la sociedad, que son mucho más parecidas a lo que uno vive también en el día a día. Entonces, la literatura ha sido para mí fundamental. Bueno, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo. Estamos muy orgullosos como facultad de la carrera que has construido. Para todos los que nos vieron, les recordamos, hoy tuvimos un episodio con Guillermo Villegas Ortega, socio director de Contexto Legal y actualmente miembro de la junta directiva del Grupo Sura, quien nos contó toda esa trayectoria tan bonita que ha tenido en la construcción de su carrera. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio, por la invitación.